Listo, chicos. Pues como les decía entonces, el tema de hoy va a ser los materiales compuestos y nos vamos a enfocar en materiales compuestos reforzados con partículas. Para eso, pues, recordemos que existen una serie de materiales para manufactura. En eso, digamos que en cada una de las manufacturas ustedes han visto diferentes tipos de materiales, cerámicos, maderas, etc. Entonces, para eso, pues inicialmente en esta no tenemos un tipo de material específico que vamos a manejar dentro de esta asignatura, sino que conoceremos un poquito más acerca de los materiales compuestos. Como tal, yo me enfocaría o se enfoca más la asignatura hacia materiales innovadores, materiales con nuevos procesos de producción, materiales con nuevas propiedades. Entonces, ese sería nuestro tema de la asignatura. Como les digo, pues aquí no vamos a poder, como la asignatura se queda un poco en la parte teórica, sin embargo yo he planteado algunos ejercicios para que podamos dentro de cada corte pues experimentar algo con cada uno de esos, o pues con algunos de esos materiales. Entonces tengamos en cuenta que existen materiales como los metales, las fibras naturales, los cerámicos y los polímeros. Cada uno tiene unas características diferentes y una clasificación diferente. Dentro de los, por ejemplo, los metales, encontramos los metales que contienen hierro en su estructura y los que no contienen hierro en su estructura, ferroso y no ferroso, aquí verán algunos ejemplos. Tengamos en cuenta también que para el tema de los polímeros, nosotros tenemos un cierto error conceptual de pensar que los polímeros siempre son los plásticos. Entonces tengamos en cuenta que los polímetros, siempre que pensamos en polímeros, siempre nos vamos a elementos como el PVC, el PET y todo este tipo de cosas pues en la mente. Tengamos en cuenta que los polímeros, y eso es una observación pues digamos aparte, pero es bueno que la conozcamos, tengamos en cuenta que los polímeros no siempre son materiales plásticos. Por ejemplo, definimos un polímero como la unión de varios monómeros. Monómeros es una unidad pequeña estructural. Y si nos vamos a esa definición, por ejemplo, las proteínas del cuerpo humano son polímeros. ¿Por qué? Porque una proteína está conformada por una cadena de aminoácidos. Dentro de la naturaleza también encontramos polímeros naturales como la celulosa y el almidón. Entonces, no necesariamente estos polímeros son siempre plásticos. Y eso hay que sacárnoslos un poquito de la cabeza. Siempre pensamos a polímeros y siempre nos vamos al PET y a este tipo de materiales de plásticos, ya sea termoplásticos o termoestables. Pero tengamos en cuenta que para este tipo de elementos no siempre, o los polímeros no siempre son plásticos. Importante también tener en cuenta que dentro de esos polímeros están los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Básicamente los termoplásticos, aquellos que se funden a altas temperaturas y se hacen maleables, y los termoestables, aquellos que mantienen su estado ante los cambios de temperatura. Entonces tengamos en cuenta que a la hora de pensar en nuestros productos tenemos que pensar muy bien en el material que vamos a aplicarle. ¿Por qué? Pues hace un par de semestres pues han habido casos de estudiantes que se ven con una falla muy marcada en cuanto a la elección de materiales. En un caso, algún estudiante me propuso poner una espátula de cocina donde el mango fuera en acrílico. Pues el nombre técnico del acrílico, pues no lo recuerdo, pero el acrílico es un polímero termoplástico, obviamente no resistente a altas temperaturas. Cuando yo pusiera un mango de eso que se me calentara la pieza metálica, la espátula, pues era primero
perjudicial para la salud. Obviamente se va a calentar, se puede derretir y no va a cumplir la función de aislante térmico. Entonces, pues pequeñas cosas que tenemos que ir mejorando a lo largo o tenemos que ir comprendiendo a lo largo de nuestra carrera. Entonces, lo que nos interesa a nosotros, pues para efectos de esta asignatura, son los materiales compuestos. Dentro de los materiales compuestos encontramos los materiales reforzados con fibra. Básicamente, un material compuesto es una matriz. En este caso, llamemos esa matriz, no es lo técnico, pero podemos decir que esto sería una especie de solvente. Y en un momento, ese solvente está reforzado o tiene en su interior unas partículas que son fibras y funcionan como refuerzo. ¿Refuerzo para qué? Para darle mejores propiedades. Igual, dentro de esa matriz pueden existir refuerzos a partir de fibras. Entonces, ahí se llaman reforzados con fibras. Y los materiales estructurales, que básicamente son estos tipos MDF o los contrachapados, que son dos estructuras pegadas entre sí para formar una especie de sándwich. Entonces, como les decía, un material compuesto básicamente es la integración de dos o más materiales donde existe un refuerzo que puede ser macro o microestructural, es decir, macro, que se vean las fibras de refuerzo o las partículas de refuerzo, y microestructural, donde prácticamente están fundidos uno con el otro. La idea es que estos dos materiales que se unen para formar un material compuesto sean insolubles entre sí, que tengan características diferentes, y lo que se logra es mejorar las propiedades del material final. Entonces, por acá vemos la fibra de carbono usada en los vehículos automotrices. Bueno, sí, vehículos automotores es la palabra correcta. Y esta fibra de carbono básicamente es unas fibras, así como se llaman, unas fibras de carbono que están embebidas o que están mezcladas con una matriz que generalmente es una resina. Entonces, si ustedes se darán cuenta, pues cómo ponen, los que de pronto tienen un poco de conocimiento, cómo ponen la fibra de carbono, o más que todo la fibra de vidrio dentro de los carros. La fibra la viene en una tela con un montón de tiritas, llamémoslo así, de vidrio, y básicamente con una brocha ponen y con una brocha le ponen la resina. Y así se va formando. Entonces, técnicamente se formaría un material compuesto que es la fibra de vidrio reforzada, o más bien una resina reforzada con fibra de vidrio. Aquí vemos dentro de las propiedades automotrices o dentro de la industria automotriz cómo funcionan esas fibras de vidrio. Muchas de las carrocerías de los carros, especialmente en las partes, los bumpers delanteros y los bumpers traseros de los vehículos, son fabricados en su totalidad en fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque estas son las partes más susceptibles a los carros. Entonces es mucho más fácil sacar una pequeña deformación, porque como tal el material no es que se raye, entonces es mucho más fácil sacar una deformación en fibra de vidrio que en la parte metálica del resto del carro. Entonces estas partes sensibles de los carros generalmente son fabricadas en fibra de vidrio, precisamente para ahorrar en costos a pesar de que el material es más débil, menos resistente, pues es mucho más fácil arreglar este tipo de rayaduras y golpes en la fibra de vidrio que en la parte metálica. Entonces la idea es que el material compuesto, es decir, la mezcla de esos dos materiales, al final, pues cree un material que mejore las características de estos dos elementos por sí solos. Les decía anteriormente, simplemente tenemos dos componentes dentro de un material compuesto. Una matriz, generalmente son las que conceden las propiedades térmicas, las superficiales, la rigidez, y un refuerzo. Un refuerzo son partículas o fibras que al mezclarse con esto crea el material compuesto.
Estas partículas confieren las propiedades específicas del material, propiedades magnéticas, propiedades de tracción, reacción química, etcétera. Pero básicamente es la mezcla de dos materiales. Uno funciona como una matriz y otro funciona como refuerzo. Cuando ese refuerzo se queda embebido en esa matriz, pues tenemos el resultado, un material compuesto. Entonces, hablando ya de los materiales compuestos reforzados por partículas, pues esto obviamente muy esquemático todavía, pero básicamente sería esto. En este caso, una matriz que podríamos verla como la azul que vemos de fondo y un refuerzo que es estos pequeños punticos que vemos de amarillo. La zona verde, ya veremos más adelante que la zona verde es llamada la interfase y ya entenderemos un poquito más adelante ese concepto de esa interfase. Entonces, el concepto técnico es básicamente donde la matriz es reforzada por partículas, es decir, por unidades que generalmente tienen formas amorfas, valga la aclaración, pero tienen aproximadamente las mismas medidas hacia todos los lados, es decir, son partículas que tienen el mismo alto, ancho y profundidad aproximadamente, no necesariamente. Cuando el refuerzo tiene una de las medidas mucho más largas que las otras, se convierte en una fibra. Entonces ya el material sería compuesto reforzado por fibras. Generalmente la matriz es blanda y dúctil, es decir, hay que empezar a entender los conceptos técnicos. En este caso, la ductilidad se refiere a la capacidad de deformarse sin romperse. Básicamente ese es el concepto de ductilidad. Entonces, ¿cuáles son las características generales de estos materiales? Primero, lo que veíamos anteriormente, esta fase o este círculo que yo coloqué verde alrededor de la partícula de refuerzo sobre la matriz se llama interfase, que es el lugar donde existe la conexión entre las partículas de refuerzo y la matriz. Esta interfase generalmente genera un poquito de solubilidad. No debe generar demasiada solubilidad. ¿Por qué? Porque si el material es soluble, básicamente se va a formar es una mezcla y no un material compuesto. Es decir, si yo, por ejemplo, dentro del agua, por dar un ejemplo, si al agua yo le agregara azúcar y sal, y el agua o el azúcar o la sal no se disolvieran dentro del agua, pues me quedarían las partículas dentro de ese agua. Ahí podríamos formar un material compuesto, pero sucede en este caso que la sal o el azúcar son solubles en el agua, es decir, se mezclan y se forma una sola partícula, un solo material, un solo elemento en este caso. Entonces entendamos que entre más pequeñas sean las partículas, mejores son las propiedades finales del material compuesto. Entre mejor o más homogéneamente estén distribuidas, igualmente así será más efectivo este material. Tener en cuenta que para un material compuesto, las propiedades estarán dadas por la naturaleza de las partículas y especialmente por la fuerza de cohesión de la interfase, es decir, la unión que hay entre la matriz y la partícula en este caso. Entonces, estos materiales, a su vez, los materiales compuestos reforzados por partículas, se clasifican en consolidado por dispersión y reforzado con partículas grandes. Básicamente, uno es donde las partículas son de tamaño microscópico, este que vemos aquí, y uno donde las partículas son de tamaño macroscópico. Microscópico que no se ven a los humanos, macroscópico que sí se ven a los humanos. Entre los ejemplos más comunes de estos materiales compuestos reforzados con partículas grandes está el hormigón.
y ya hablaremos más a fondo de este material. Y en lo consolidado por dispersión, básicamente es donde no se ve la fase de refuerzo y generalmente son usados para temas eléctricos. Aislantes térmicos, aislantes eléctricos, o más bien no aislantes, sino conductores eléctricos y conductores térmicos. Entonces, cuando hablamos de los consolidados por dispersión, aquí es donde vemos las partículas. Estas son las partículas de refuerzo. Entonces, estas partículas de refuerzo a simple vista no se pueden ver. Necesitamos verlas de manera microscópica. Aquí está. Un diámetro menor a 250 nanómetros. Ya se imaginarán, el nanómetro pues no es visible a los humanos, entonces pues no se va a poder ver esa partícula de refuerzo. Las partículas, como todo material de refuerzo reforzado por partículas, están dispersas y generalmente los refuerzos son óxidos metálicos. Es decir, partículas que han sido pasadas por un proceso o han sido oxidadas a partir obviamente del oxígeno para crear pequeñas micropartículas o nanopartículas en este caso que funcionan de refuerzo dentro de un material. Estos materiales a temperatura ambiente son menos resistentes que las aleaciones tradicionales, pero resisten más los cambios de temperatura a lo largo del tiempo. Entonces aquí vemos que les decía anteriormente, las partículas deben ser insolubles en la matriz y no debe haber una reacción química entre eso. ¿Por qué? Porque como les decía, el ejemplo del agua y el azúcar, o el agua y la sal, pues no se iba a crear un material compuesto, sino una mezcla. Sin embargo, en esta fase de interfase, es necesario que haya un poquito, o más bien, entre más solubilidad exista, mejor es la cohesión y mejor son las propiedades del material. Entonces, por ejemplo, si vemos, si intentamos hacer un material compuesto, por ejemplo, de óxido de cobre más cobre, no sería eficaz porque el cobre es soluble dentro de sí mismo, o el óxido de cobre sería soluble dentro del cobre. Por el contrario, si lo hacemos con óxido de aluminio y aluminio, sí sería eficaz. ¿Por qué? Porque el óxido de aluminio no sería soluble en el aluminio. Entonces vemos estos tipos de óxidos que se usan mucho en los compuestos cerámicos, muchas veces para darle acabados y pinturas, y por eso pues viene, digamos, esta fotografía en este caso. Entonces lo que nos interesa acerca de estos propiedades y aplicaciones de los materiales compuestos es básicamente que tienen una alta resistencia y, como les decía, una buena conductividad térmica y eléctrica. Entonces se usan dentro, por ejemplo, de los bombillos, como los filamentos que conducen la electricidad y el calor de un punto a otro. Entonces en contactos eléctricos, incluso se ha empezado a usar dentro de la industria aeroespacial y reactores nucleares, básicamente por su alto poder de conductividad eléctrica y térmica. Tenemos entonces también los reforzados con grandes partículas. Entonces, en este caso es cuando la partícula se ve a nivel macroscópico. Es decir, yo podría separar fácilmente los dos materiales porque estoy viendo la matriz y estoy viendo las partículas que lo están reforzando. En este caso pueden ser metálicos, cerámicos o poliméricos. Las combinaciones son propiedades poco frecuentes que se necesitan, pero no mejoran mucho la resistencia. Es decir, la importancia de estos materiales está en crear específicamente una propiedad que sea la que se necesita en ese caso. Igualmente, esto se los decía anteriormente, las partículas pueden ser amorfas, es decir, pueden contener varias de geometrías, pero generalmente suelen tener la misma medida tanto de alto, de ancho y de profundidad, es decir, si lo hacemos geométricamente hablando, sería un cubo, serían cúbicas, mismo alto, ancho y profundidad. Obviamente eso es para
la forma esquemática. Sin embargo, pues en la vida real las partículas no van a tener la forma cúbica como tal. Dentro de estos materiales son de gran utilidad dentro de la industria. Dentro de estos materiales compuestos reforzados con partículas grandes, encontramos los llamados CERMEX. Los CERMEX son simplemente un material compuesto formado por un metal y un cerámico. En este caso, podríamos hablar de el carburo cementado, que básicamente es una especie de compuesto que lo que hace es aumentar la dureza a un elemento, a base de un elemento como el carburo de tungsteno o el titanio. Eso le da mucha dureza al material y se incrusta sobre una matriz metálica de cobalto o níquel. ¿Y para qué se usan estos materiales? Pues estos materiales son usados especialmente para los elementos de corte. Corte como brocas de taladro o corte como sierras circulares y todo este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque la dureza que le otorga estos elementos como el tungsteno o el titanio hacen que sean completamente o que la dureza sea demasiado alta y permite una facilidad de corte. Entonces, para eso básicamente se usan los llamados CERMEX, simplemente para materiales o elementos que funcionen de corte. Entonces, dentro de los polímeros tenemos, en este caso hablamos del caucho reforzado. ¿Con qué se refuerza el caucho? Y aquí vamos a hablar un poquito de un caso particular, que serían los neumáticos o las llantas de los carros. ¿Qué pasa? Que todos hemos visto que en muchas ocasiones, o cuando cortamos o cuando vemos una llanta que está reventada, vemos una serie de hilos metálicos al interior de la llanta. En ese caso, pues ahí tendríamos un material reforzado por fibras. Sin embargo, como tal, el caucho usado para la llanta es un material reforzado con partículas. ¿Cuáles son ese tipo de partículas? El negro de humo. El negro de humo es algo muy parecido al holín. El negro de humo es un producto que resulta de la combustión de los combustibles fósiles. La combustión incompleta queda algo, una especie de polvo negro, y ese polvo negro es llamado el negro de humo o negro de carbón. Eso es mezclado con el caucho natural y lo que hace es mejorar ciertas características específicas que le confieren la propiedad para hacer llantas de vehículos. Por ejemplo, resistencia a la tracción, la torsión y el desgaste y la resistencia al calor. Tenacidad, pues con la tenacidad nos permite volver siempre a la forma original. Tarde o temprano, si fuera un caucho solo, tarde o temprano se iba, a pesar de que el caucho obviamente tiene propiedades elastómeras o elastoméricas, tarde o temprano se iba a empezar a deformar, pues ya con el tiempo, con el peso del carro, el peso de los ocupantes, como les digo, en algún momento se iba a empezar a deformar. Entonces, con este material, con este caucho reforzado, pues simplemente se aumenta esa tenacidad. La resistencia a la tracción, es decir, como le están haciendo, en este caso, fuerzas, o está expuesto a demasiadas fuerzas, nuevamente el peso del vehículo, el rozamiento con la carretera, pues una llanta con este tipo de caucho reforzado dura más que una llanta si fuera caucho solo. Aparte, el tema del calor, todos saben que en ciudades como Cartagena, donde las temperaturas son de 35 grados centígrados aproximadamente, pues la carretera, el asfalto, absorbe o se calienta demasiado y eso provocaría que las llantas se estallaran con mucha facilidad. Entonces, para eso, estos caucho reforzado con partículas de negro de humo. Y eso es lo que hace estas propiedades dentro de las llantas. Tenemos también en los polímeros, como por ejemplo el PVC, que se refuerza con partículas como el carbonato de calcio.
que son pequeñas esferitas, un pequeño polvo sacado de diversos tipos de arcillas, de piedras, de vidrio molido, y esto en tal caso mejora algunas propiedades, pero su principal función es hacer rendir el polímero. Es como, por ejemplo, si nosotros compramos bicarbonato puro y le echamos maicena o fécula de maíz. Lo que va a hacer es que sí, que necesitemos menos bicarbonato puro para poder hacer uso de lo que lo necesitemos. Entonces eso lo que hace es disminuir los costos de producción porque hay menos polímero de lo que realmente hay en volumen. A pesar de todo eso, pues mejora la resistencia como el desgaste, la conductividad térmica, pero esto reduce un poco la tenacidad y la ductilidad del producto. En este caso, si nos damos cuenta, los tubos PVC son difíciles de doblar. Al intentar doblarlo, pues no absorbe suficiente energía y lo que hace es que se rompe. Entonces, pues esas son las propiedades que pierde, pero obviamente se ganan otro tipo de propiedades. Entonces, pues digamos que con eso hacemos la introducción a lo que son los materiales compuestos reforzados por fibras. Dentro de esos materiales compuestos reforzados por fibras, digamos de los más comunes, como les decía anteriormente, el concreto. Y vamos a hablar un poquito de ese tema. Entonces, hablemos de esto. Hablemos de el hormigón y a partir de aquí es donde vamos digamos, a iniciar. Pues ya podemos ir pensando en nuestro primer parcial, semana 5. Entonces tendríamos 2 semanas para ir trabajando en eso. Vamos a trabajar básicamente a partir del concreto, el hormigón, el cemento y este tipo de elementos. Entonces, dentro de esto, quisiera pues, que ustedes me respondieran qué conocemos de los conceptos, por ejemplo, de cemento, o cuál es la diferencia entre el cemento y el hormigón, digámoslo así. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me dice qué es el cemento o cuál es la diferencia entre el cemento y el hormigón? Profe, el cemento básicamente es un tipo de adhesivo que se utiliza en el área de la construcción, en el cual se utiliza básicamente para hacer concretos, o sea, mezclas de placas, pañetado, que significa repellar, y pegado de bloc, levantamiento de muros. Principalmente se utiliza para eso. No más. Perfecto. Y claro, nosotros muchas veces caemos en el error de llamar a todo cemento. Entonces tengamos en cuenta que el cemento básicamente es, para que entendamos, el polvo químico que nos vende Argos, Cemex y Cruz Azul y todo este tipo de marcas de cemento. Es decir, el polvito que viene, eso es el cemento. Cuando nosotros ese cemento lo mezclamos con agua y otros agregados, pues es cuando se forma el hormigón o el concreto. El hormigón, nosotros como lo conocemos más que todo es como concreto, sin embargo, es lo mismo que el hormigón, sino por las regiones geográficas en algunos lugares. Por ejemplo, en México se conoce más como hormigón, en la parte de Sudamérica se conoce más como concreto. Pero básicamente es la unión en proporciones específicas entre el cemento, es decir, el polvito gris o blanco que te venden estas empresas cementeras, una cierta cantidad de agua y unos agregados que ya veremos más adelante. Entonces, entendamos que al mezclar estos elementos, se nos forma una masa constituida por unos agregados que pueden ser arena, en este caso arena fina,
lo que nosotros llamamos las chinas, que las chinas pueden ser grandes o pueden ser pequeñas, dependiendo de su función, el agua y el cemento, y tenemos entonces esta mezcla que es la que se usa realmente para levantamientos estructurales, para montar este tipo de elementos. Entonces hay que entender que las propiedades del hormigón o del concreto dependen de las proporciones de agua, cemento y los agregados. El agregado debe ser el 60%, es decir, debe tener mayor cantidad, en este caso el agregado, hablando de cemento, hablando de arena o piedras chinas, como decimos nosotros comúnmente, debe ser su mayoría, incluso puede llegar al 80%. Si a esa mezcla nosotros le echamos poca agua, pues va a ser una mezcla difícil de trabajar. Y si le echamos mucha agua, el producto una vez fraguado va a ser o va a quedar un poco debilitado. Entonces, esto lo consideramos un material compuesto básicamente porque tenemos una matriz que es la que está formada por el cemento y el agua, y tenemos un refuerzo que en algunos casos puede ser arena o las piedras. Entonces, por eso podríamos considerar o consideramos el concreto como un material compuesto. Tiene una matriz y tiene unos refuerzos. ¿Cuáles son las desventajas del concreto? Pues la baja ductilidad, es decir, un concreto no se dobla, no se deforma. Una vez fraguado, obviamente la baja ductilidad es al momento de estar fraguado. ¿Por qué? Porque al momento de estar todavía en estado, llamémoslo líquido, es muy fácil de moldear, siempre y cuando esté bien preparado. Es muy fácil de ponerlo sobre diferentes tipos de moldes para generar diferentes formas. Tengamos también en cuenta que es un elemento pesado y voluminoso. Es un elemento que ante la tensión cede, y por eso surgen estas pequeñas grietas dentro del cemento. La tensión básicamente, ¿qué es? Un golpe. Ante un golpe de una gran magnitud, pues el cemento cede y empieza en este caso, a rajarse, podría ser la palabra. Ante los cambios de temperatura también sufre contracción o hidratación. Entonces, esas podrían ser pequeñas desventajas que tienen los diferentes tipos de concretos, hormigones, todo esto formado por el cemento. Sin embargo, el cemento ya ha ido evolucionando o el concreto ya ha ido evolucionando, y hoy por hoy hay algo que se conoce como el concreto translúcido. Simplemente es un concreto con las mismas propiedades del concreto actual, pero tiene un pequeño porcentaje del paso de la luz. Ese pequeño porcentaje del paso de la luz hace que se vea como en esta imagen, y básicamente lo que hace es de un carácter más decorativo, unos mejores acabados, y te ahorra más en construcción. Tiene otras ventajas, las veremos en la siguiente diapositiva. Es un poco más ligero. Básicamente está compuesto de cemento blanco, agregados finos, agregados gruesos, fibras, agua y un aditivo que no se sabe a ciencia cierta, pues se habla de algunas cosas, como todavía pues no está patente o lo está en proceso de patente. Hay un compuesto que se llama ILUM. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de este caso, la empresa productora de este tipo de concretos puede reservarse, en ese caso, una patente y simplemente decir, no, eso es un compuesto que aún no se sabe que tiene. Entonces, cuando pasamos ya del concreto, uno de sus principales componentes es el cemento. Como les decía, nos vamos a que el cemento básicamente es el polvo gris o blanco que nos venden las cementeras Argo, Cemex, Cruz Azul y todo este tipo de marcas. Básicamente eso resulta de mezclar un tipo de roca llamada roca caliza con arcilla. Se
pasan a un horno donde digamos, se reciben altas temperaturas, un proceso de cocción a altas temperaturas, y luego es triturado. El efecto de esta, o el resultado de esta molienda se llama clinker. Hasta ahí, pues el cemento no, digamos, hasta ahí este clinker no es cemento. ¿Por qué? Porque no tiene la principal propiedad, que es el cemento, que es el efecto de endurecerse o fraguarse al contacto con el agua. Entonces, una vez que ese triturado o este clinker es mezclado con el yeso, es cuando realmente se produce o cuando realmente da como resultado el yeso. Clinker más yeso igual a cemento. En ese caso ya ese clinker obtendría del yeso la propiedad de endurecerse, de fraguarse al contacto con el agua. Entonces básicamente la composición está dada por la piedra caliza, descarbonada, o la piedra, o de la piedra obtienen la caliza, esa caliza es descarbonatada en un horno de altas temperaturas por un proceso y básicamente nos queda la caliza. De la arena sacan el silicio, el sílice. De ciertos yacimientos, pues elementos como la alúmina, de las arcillas, los aluminosilicatos y un poco de óxido ferroso. Entonces, básicamente ahí es donde se forma, pues, lo que les decía, el polvo este. Este polvo para la construcción nunca es usado solo. ¿Por qué? Porque este polvo solo, tarde o bueno, o con el paso del tiempo no muy resistente, igual se va a empezar a deporonar, se va a empezar a agrietar mucho más rápido. Entonces este polvo para la construcción, que es el principal uso del cemento, pues no va a funcionar solo. Se usa como concreto para el armado de paredes estructurales, de columnas, de elementos que van a soportar suficiente peso. Y como lo dijo Meiri, cuando se mezcla solamente con arena, pues ahí es cuando tenemos la masilla que usamos para pegar los ladrillos y para lo que nosotros comúnmente conocemos como repellar. ¿Por qué? Porque primero, imagínense intentando repellar o pegar blocks con una mezcla de concreto donde haya piedra, donde haya china, pues esos pequeñas imperfecciones de la piedra en su interior nos van a hacer difícil primero el tema del acabado y el tema de alineamiento de los bloques. El acabado porque obviamente con una mezcla de piedra no vamos a poder pues darle el mejor acabado a la pared para repellar. Entonces dentro de los cementos básicamente encontramos cementos lentos y cementos rápidos. Aquellos cementos lentos que son los que inician el fraguado después de unos 30 minutos y alcanzan su resistencia máxima después de varias horas. Y los cementos rápidos, aquellos que inician su proceso de fraguado muy rápidamente y alcanzan su resistencia máxima después de 15 minutos. Tenemos el más conocido entre la industria, es el cemento Portland, que es el más utilizado, es altamente resistente, está constituido, pues como todos los demás, por una mezcla de aluminatos, silicatos, la caliza, la arcilla. En este caso, lo que hace que sea cemento Portland es la cantidad exacta de cada uno de esos elementos y eso le da una fortaleza mayor al cemento tradicional. Estos usados en hormigones de alta resistencia, elaboración de elementos prefabricados y algunas obras especiales. Hay que tener en cuenta que la reacción química que ocurre al agregarle agua al cemento es independiente a la cantidad de agua. Es decir, una vez yo tenga el cemento, pues ya, o el concreto o el hormigón, ya pues ya solidificado, ya fraguado, yo le puedo agregar agua y esa mezcla no va a regresar nuevamente a su estado inicial. Diferente a elementos como, por ejemplo,
lo que usan los albañiles para pegar cerámica, lo que llaman por ahí también las boquillas, simplemente lo que usan para cubrir los pliegues. Si yo dejo que eso pues se seque y le echo nuevamente agua, pues nuevamente se vuelve a su estado líquido y puede ser nuevamente usado. El cemento no. El cemento, por eso, aquí vemos imagen de los puentes construidos en cemento, tienen bases dentro del agua y por más agua que ellos estén en contacto, nunca van a regresar nuevamente a su estado inicial de la mezcla. Entonces, pues con esta tabla resumimos el tema de los concretos, los cementos y pues el mortero. Nosotros como ese concepto de mortero, pues no sé cómo se lo colocamos realmente, pero básicamente el mortero es el que se usa para pegar los blocks y los ladrillos, el que no tiene piedra, simplemente agua, cemento y arena. El cemento, solamente el polvo que nunca se utiliza solo. Simplemente es el que tiene lo que le dije, las piedras, las arcillas, aluminatos, silicatos y todas estas cositas. Y básicamente es el polvo gris o blanco que nos venden las cementeras. El concreto es la mezcla de este polvo llamado cemento, con piedras, agua y arena, y con eso formamos el concreto y el mortero cuando esa mezcla de concreto no tiene piedras. Dentro de esto, digamos que dentro de la historia del cemento, el primer tipo de cemento que se usó, digamos así, fue el adobe. Y el adobe básicamente era el cemento que se usaba pues, en la antigüedad. Todavía hay lugares que se usa, pero básicamente el adobe es un cemento construido de manera artesanal, de manera manual. Tiene arcillas, en este caso la arcilla es el barro. En este caso lo que nos interesa de la arcilla es el barro, es decir, arena más agua. Aquí creo que me faltó fue el agua, aquí no era arena, sino más bien agua. Porque la arena se obtiene de aquí, que es el barro, el agua y usaban como refuerzo la paja o cualquier tipo de fibra natural. En este caso sigue siendo un material compuesto, pero ya no es un material compuesto reforzado por partículas, sino por una fibra. En este caso, podríamos hacer una salvedad y decir que la primera mezcla entre agua, arcilla y arena sí es un material compuesto reforzado por partículas que funcionan como matriz para reforzarlo con una fibra. Creo que podría ser esa la mejor forma de entender el concepto del adobe. El adobe fue un elemento que se usó desde hace muchos años atrás, se conoce desde el antiguo imperio egipcio, donde existió un gran arquitecto llamado Hassan Fati, y este fue o es el considerado el pionero en usar la técnica del adobe. Se conocen estos tipos de dibujos de esa época antigua, de hace más de 10.000 años, donde se ve que los esclavos de ese entonces usaban esas mezclas, por acá lo vemos, usaban esas mezclas para construir. Básicamente lo que se hace es construir unos pequeños ladrillos con ese elemento. Entonces, ¿cómo se construye? Aquí tenemos, digamos, la historia de un personaje que se ha dedicado durante mucho tiempo a la fabricación de estos ladrillos. Dice que al día arma unos 200 ladrillos y básicamente lo que hace es, paso a paso, mezclar 3 partes de tierra, una de barro, cuarzo y zácate. La zácate es otro nombre, digamos, cultural para describir la paja, pero básicamente es la paja. Todo esto lo mezcla con un poco de agua. Luego, esta mezcla se colocan en moldes de madera, que son los que van a formar los ladrillos, y lo que hace es prensarlo de manera manual, es decir, emparejar la mezcla.
Una vez esto sucede, se compactan esos moldes, se sigue el proceso de prensado y luego pues se saca de ese molde y se deja secar al sol durante 2 o 3 días. Si esta mezcla se parte o se raja el ladrillo, pues no se puede usar. Sin embargo, esto es un material reciclable, es decir, en lo que no sirva, lo que se le dañó, él lo puede ingresar nuevamente a la mezcla y con eso formar nuevos ladrillos. Los ladrillos quedan con una medida aproximada de 10 centímetros de alto, 20 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. Entonces la composición básicamente es, o todo el trabajo que se hace es el ladrillo de adobe, que es un 20% de barro y el 80% es temas de paja, agua y otro tipo de agregados. En este caso, pues una vez se tengan los ladrillos, pues se pega y se repella con la misma mezcla, pero en este caso con un poco más de elementos naturales, un poco más de paja, un poco más de, acá le hablan de zácate de arroz, digamos son conchas de este tipo de elementos, pues eso es lo que funciona como refuerzo dentro de este elemento. Y por último, pues a base de tierra también se hace el repello. La idea de esto es no usar pinturas a base de agua porque esta mezcla necesita respirar y perdería una de sus máximas propiedades. Entonces, hoy por hoy todavía hay una historia del adobe. Entonces, en nuestro país y en países como México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, es decir, prácticamente toda Sudamérica, las casas de adobe son patrimonio de muchas familias pobres que aún elaboran esos ladrillos de manera artesanal. Perú tiene la ciudad más grande construida con este tipo de elementos. En Uruguay, en la producción de este adobe desapareció por un tiempo, sin embargo, hoy por hoy se está volviendo a utilizar. Y se conoce como esta ciudad turca, me parece, como la más antigua ciudad que aún se conoce con casas de adobe. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues el adobe tiene unas propiedades, ya las veremos, pero lo importante es que nos da acabados, pues después que se sepan hacer, después que realmente se use con acabados, pues nos va a dar acabados completamente funcionales. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Son transpirables, por eso es que es recomendable no pintar con pinturas de aceite, porque al pintar con pinturas de aceite pierde esa propiedad de hacer transpirable el ladrillo, es decir, funciona como un filtro de aire, purifica el aire al interior de la construcción. Obviamente son de muy fácil fabricación y de bajo coste de producción. Aparte que la materia prima es reciclable, es decir, reciclable en las dos, digamos, en las dos partes, todo su ciclo de vida. ¿Por qué es reciclable? Porque todo lo que se produce, pues lo pueden, o todo lo que se necesita para producirlo, lo pueden sacar de un entorno local. Y como les decía, si una mezcla se daña o una parte de esto se daña, pues se puede reincorporar a la mezcla y formar nuevos ladrillos de adobe. Funcionan como aislante térmico y aislante acústico, es decir, aíslan el sonido y hace el interior de la casa más fresco cuando hay calor en el exterior o más caluroso, más caliente cuando hay frío en el exterior. Entonces, por esa propiedad, pues se ha usado en miles de regiones y diferentes climas del mundo. Y obviamente teniendo en cuenta que este material ha venido trabajándose desde la época del antiguo egipcio,
podemos decir que existen más de 10.000 años de eficiencia comprobada de este material. Obviamente también tiene sus desventajas. El material no es sismo resistente ni resiste tampoco a la humedad. Pierde la propiedad del cemento, al agregarle más agua, pues en este caso se desmoronaría, entonces necesita un recubrimiento superficial que lo proteja de la humedad. Por eso se habla de la pintura y los acabados que se le tienen que dar. También, como bien sabido, pues como esto no necesita cimientos en algunas partes, o en algunas partes los que tienen cimientos, pues obviamente no resiste temblores ni nada de este tipo de elementos. El tiempo de fabricación, a pesar de ser fácil fabricación, pues es bastante demorado ese tipo de fabricación. ¿Por qué? Porque hay que esperar un tiempo de secado bastante amplio. Y es asociado al mal de Chagas y a la pobreza. ¿Por qué al mal de Chagas? Porque el mal de Chagas es causado por un pequeño insecto que habita en estas pequeñas uniones, como los ladrillos se darán cuenta, no son completamente, por más que sea, no van a quedar completamente cuadrados, siempre va a existir unas pequeñas grietas. ¿Por qué? Porque estos ladrillos son fabricados de manera artesanal. Entonces, en esas pequeñas grietas vive o anida el insecto que causa este mal de Chagas. Entonces, siempre es propenso a que las personas que vivan en el interior de estos hogares, pues, sufran de la picadura de este insecto y se contagien de esta enfermedad. Y es asociado a la pobreza básicamente porque es la forma económica de fabricar hogares. A pesar de con lo que les mostrábamos anteriormente, siempre y cuando sea bien trabajado, pues no es para que dé esa sensación de pobreza. Pero, como sabemos, nuestra sociedad, pues todas las casas de este tipo son asociadas con la pobreza. Listo, chicos. Entonces, pues con eso terminamos, pues por lo menos nuestra parte teórica de la clase de hoy.